Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día martes 8 de julio. Añande Yarañe Uñandejina a través del libro del Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Abeñande Yahuere con el capítulo 32, del 22 al 32. En aquellos días todavía de noche se levantó Jacob, tomó a sus 2 mujeres, las 2 siervas y los 11 hijos y cruzó el vado de Yabok. Pasó con ellos el torrente e hizo pasar sus posesiones. Y él quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora. Y viendo que no le podía vencer, le tocó la articulación del muslo y se la dejó tiesa, herida, mientras peleaba con él. Le dijo: suéltame que llega la aurora. Respondió Jacob: no te soltaré hasta que me bendigas. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Contestó Jacob. Le replicó: yo ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con dioses y con hombres y has vencido. Queridos amigos, qué interesante. Israel, upeaco y sejina, hebreo y sejina, fuerza de Dios. Peñan de Yaran Barete, cuella huerecoa, upeaco y la Israel. Opeareco la ñan de Yara, aquí le cambia el nombre. Has luchado con los hombres y has luchado con Dios. Queridos hermanos, el luchar con Dios quiere decir que nosotros hacemos un camino de santidad allí. Y entonces luchamos contra todo aquello que es negativo. Y este hombre que está peleando con Jacob, ciertamente que es un enviado. Pero este ángel que tiene que volver hacia Dios, Jacob, da poimo de hoy si es que no me bendices. Y esa es la forma como nosotros vencemos, entre comillas, a Dios. Dios se deja vencer cuando nosotros procuramos y nos esforzamos por vencer y por recibir su gracia. Pero por otra parte también le dice: has vencido a los hombres. Yo que la ñandeña vencea porque este itereo y ñande lleva la grupo o camía de manejar a la gente, al país, a la iglesia, a la familia. Pejacuero y potajaisa lleva, es decir, en una manera muy corrupta. Narcobandido, vaya eso, o si no narcotráfico, o si no toda la parte de los gobiernos. Entonces, queridos hermanos, esta es una lucha continua contra el Satán, porque Satán en hebreo quiere decir tentación. Dice a luchar contra los hombres, luchar contra las adversidades, luchar contra estas amenazas. Ñande huera jabaya y no pego ñande ya esa cuama va esa bala ñandera huera jabaya lleva la yaya ponope y bahía. Así que, queridos hermanos, a seguir luchando contra las cosas negativas del pensamiento simplemente humano, pero sobre todo entender bien lo que significa luchar con Dios. Quiere decir esforzarnos. Ya pobe y ponaba lleva ñanguajemebe hasta lo que Dios quiere de nosotros, la construcción de su reino en nuestro mundo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.